Lista académica de la Universidad Iberoamericana. Un gusto, un placer, Arlene, tenerte nuevamente aquí en The News. Muchas gracias, Carmen, por la invitación. Un gusto para mí, como siempre, estar con ustedes. Claro que sí. Arlene, ahora tenemos en esta oportunidad que hablar de un tema de la región que está generando polémica. Hay puntos a favor y en contra, pero empecemos, por favor, con los puntos positivos. Y ya lo señalaba en el sentido de que se invita precisamente a las comunidades que están en el medio de esta confrontación, de estas masacres, de estas acciones de violaciones contra los derechos humanos, que son cometidas precisamente por estos grupos sangrientos. ¿Cuál es tu perspectiva al respecto? Es una política muy innovadora que en realidad, además de traer a América Latina una figura del derecho penal estadounidense, que es el sometimiento, ¿no? Introduce una nueva legislación transversal que, como bien dices, busca la recomposición del tejido social. Sumamente valiosa la política y la propuesta de integrar no solamente a las comunidades, sino un eje fundamental que es la educación. A mí me parece que uno de los elementos más destacables de la propuesta es el programa de alfabetización que se pretende desplegar como parte del servicio militar o del servicio social en Colombia, para que todos los jóvenes puedan no solamente estar comprometidos con la parte cívica, sino con la parte ciudadana, ¿no? Como bien sabes, el analfabetismo, el rezago educativo, Sí. aqueja grandemente a nuestra región latinoamericana, y es justamente a través de este tipo de planes y programas, ¿no?, para llevar educación y generar tejido social, pues que se puede hacer una diferencia. Creo que es una política bastante interesante, muy ambiciosa, que tiene todavía mucho por desarrollar, pero bueno, me parece que dentro de lo controversial, como bien dices, hay puntos muy positivos. Claro, y sobre todo es una política que también invita al camino de la reconciliación, un camino de pronto para poder establecer nuevamente lineamientos, medidas y también favorecer a largo plazo a las comunidades que definitivamente pueden verse pues afectadas diariamente ahora, pero con el futuro, tal vez en los próximos meses, esto se podría solucionar. Ahora la pregunta es, ya por el otro lado, ¿se podría considerar o conseguir esa paz total desde todos los frentes? Por supuesto que sí, justamente acabas de tocar un punto nodal en todo esto, y es la polarización, un grave problema del siglo XXI que se ha detonado además en los últimos años a partir de la pandemia, es la gran polarización del tejido social. La recomposición de las estructuras sociales es fundamental para eliminar los niveles de violencia que tiene Colombia. Lo estamos viendo en México. En México hay una situación gravísima de seguridad que justamente emula las situaciones que ha vivido Colombia, y justamente vemos cómo esta polarización, en lugar de favorecer y de generar consenso, cada vez daña más las estructuras sociales. En Colombia el proceso y el programa, ¿no?, de paz total tendrá que entrar de forma paulatina. Sobre todo en la parte legislativa y en la parte jurídica hay muchos vacíos todavía en la propuesta. Por supuesto que se puede lograr, sobre todo si las bases son claras y si no se trata de replicar en su totalidad el procedimiento del sometimiento, porque hay que tropicalizarlo a la realidad colombiana. Exactamente, tú has tocado un tema importante, ¿no? El procedimiento que se va a ver a largo plazo, cómo se va a establecer en el ámbito jurídico legal, porque creo que en los detalles es donde van a haber pues esos conflictos o tal vez esos roces ya en el Parlamento. Ya ha habido, porque vamos a traer al presente lo que sucedió también con la FARC, ¿no? Y precisamente eso hablaban los congresistas, ¿no? Los parlamentarios decían, bueno, ellos estuvieron primero, luego se retiraron y ahora existe este planteamiento de paz total donde no solamente ellos, sino todos los grupos armados podrían acogerse ahora a este camino a la paz. Ahora, la paz es algo que... Hablamos mucho de la guerra, y me enfoco en eso, Arlene, ¿no? Siempre hablamos de la guerra, hemos hablado de la guerra de Ucrania, hemos hablado incluso de Corea del Norte, la tensión que puede existir ahí, a ver, por Taiwán, China, Rusia, Estados Unidos, pero la paz, el término la paz, parece que no está muy concentrado en nuestros titulares y no se difunde mucho de qué forma podríamos fomentar la paz. ¿Para ti esta medida es una iniciativa para fomentar la paz? ¿Realmente se podría llegar a eso? Definitivo.
Definitivo, es cambiar el foco de lo negativo hacia lo positivo, Ujú. de empezar a introducir en el lenguaje ciudadano la cultura de la paz. Hace muchos años, Carmen, Naciones Unidas inició este programa de cultura de paz que se ha llevado a las escuelas del mundo y que ha tenido poco eco en los gobiernos, pero en realidad con la formación de figuras de mediadores, ¿no? de solución de controversias, de medios alternos para la solución de controversias, pues se ha tratado de llevar al tejido social y a la población, a los ciudadanos de a pie, el concepto de la paz, porque es importante incluso empezar por los conflictos más pequeños que no escalen ni en la familia, ni con los vecinos, ni en la sociedad, para que no lleguen a estas aberrantes escenas que vemos hoy alrededor del mundo. En realidad, esta visión que está poniendo sobre la mesa el gobierno colombiano es un cambio de enfoque, un cambio de paradigma, es algo muy innovador, pero que ciertamente no tenemos que tener mucho cuidado con las leyes subsecuentes, con los Sí. procesos, porque bien lo decías, las FARC vuelven a ponerse sobre la mesa del debate, pero también está el Ejército de Liberación Nacional, estos frentes pequeños regionales que hay muchos grupos armados, mucha guerrilla todavía en Colombia, y hay una serie de grupos del crimen organizado transnacional que Ujú. están yendo y viniendo por diferentes rutas. Así Entonces, por es. supuesto que la paz se puede lograr desde este planteamiento con un enfoque transversal, pero también transnacional, que sería extraordinario poder involucrar a diferentes naciones que padecen de esta misma problemática. Problemática en ese sentido de lo que tú vienes diciendo, crimen organizado, transnacional, pero también el narcotráfico, ¿no? El tema es Por cómo se va a supuesto. poder materializar esta propuesta tan innovadora con un problema tan complejo como es el narcotráfico y precisamente pues esas bandas, pandillas o grupos criminales, ¿no? Tan ligados con el narcotráfico puedan retroceder y ser hasta qué punto realmente este es el límite de la paz. Son muchas las interrogantes, creo que todavía quedan ahí en el tintero. Así es, falta mucho por construir, creo que es un paso importante, el primer paso ya se dio, la voluntad política, como tú lo sabes, en los gobiernos es fundamental y hoy hay muestra de voluntad política. Creo que la sociedad colombiana tiene que estar, sí, contenta con esta propuesta, pero también propositiva y participativa, porque pone al centro al Ujú. ciudadano y no le deja toda la tarea al gobierno, y eso es fundamental. Y a mí lo que me parece interesante realmente es cómo lograr la paz desde los que han sufrido o de esas Así comunidades. es. Pero también me llama la atención, creo, y es la gran pregunta que tienen muchos los colombianos, es cómo se va a llevar a cabo ese procedimiento, ese proceso de tratar de reinsertar Claro, este término de la paz cuando hubo mucho dolor y de pronto generar no, pues ese cambio definitivamente. de chip, ¿no? Definitivo, es un cambio de mentalidad, pero además esta recomposición del tejido social no es inmediata. Hay que entender que es un proceso y que va a tomar mucho tiempo, ¿no? No sabemos cuánto, porque está en función justamente de las leyes, de los reglamentos, de los procedimientos legales y penales, pero también de la voluntad, insisto, de las dos partes. Algo que es fundamental en esto es, insisto, la figura del sometimiento, porque ahí hay un detalle muy importante y es el punto de inflexión de negociación que se le da al gobierno respecto a estos grupos paramilitares o a estos grupos del narcotráfico o a estos grupos delincuenciales. El intercambio ya no es de recompensa monetaria, es un intercambio, digamos, ¿no? por reducción de sentencias, es decir, que de alguna forma también se les lleva a asumir las consecuencias legales o penales de aquellas actividades que están lastimando a la sociedad. Pero a la sociedad también se le dan los elementos necesarios, ¿no? con programas de educación y de cultura, para empezar a dinamizar Ujú. las actividades de los jóvenes, ¿no? para poderlos llevar a otras actividades que no necesariamente sean estas actividades del crimen organizado, de la delincuencia o del narcotráfico, que tanto han lastimado a las sociedades latinoamericanas en las últimas décadas. Sí, definitivamente muy interesante, pero a la vez muy polémico, también complejo. Vamos a estar muy atentos para ver también cómo se desarrollan, cómo realmente lo van a materializar, cómo se va a poner en práctica este plan que parece muy ambicioso y que podría también definir algunas particularidades, porque todas las bandas organizadas, criminales, de pronto vienen con otro tipo de trasfondo. Ya lo hemos dicho, el narcotráfico, y simplemente Así hay es. otros que están ahí para delinquir. Muchas gracias, Arlena Ramírez, internacionalista académica de la Universidad Iberoamericana desde México. Un gusto tenerte realmente. Igualmente, Carmen, muchas gracias por la invitación como siempre. Muy buen día. Muy Hasta buen pronto. día. Hasta pronto. Y en Ecuador, hablemos de